Muy bien, bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar continuo de funciones. Vamos a iniciar con la definición de continuidad de una función en un punto. La definición nos dice lo siguiente: sea f definida en un intervalo abierto que contiene a c, decimos que f es continuo en ese punto c si el límite cuando x precisamente tiende a ese punto c o a ese número c de la función es igual a la función evaluada en ese punto c. Con esta definición, entonces, se deben de cumplir tres cosas: que el límite de la función cuando x tiende a c exista. Y recuerden que para que un límite exista, miren acá la notica, tiene que ser igual tanto por la derecha como por la izquierda. O sea, habría que evaluar el límite de la función por la derecha de c y por la izquierda de c y determinar que sean iguales para que el límite exista. La segunda condición es que la función se pueda evaluar en c, o sea, en otras palabras, que c pertenezca al dominio de la función. Y por último, que estas dos cosas, tanto el límite como la función evaluada en ese punto, sean iguales. Si alguna de las tres condiciones falla, entonces decimos que la función no es continua, sino que la función es discontinua en ese punto C. Entonces, ahora vamos a mirar algunos ejemplos para que podamos entender bien cómo determinar la continuidad de una función. Muy bien, entonces recapitulemos. Se define una función continua en un punto siempre y cuando el límite de la función cuando x tiende a ese punto exista y además sea igual a la función evaluada precisamente en ese punto. Entonces debe existir tanto el límite como la función evaluada en ese punto y ambas cosas deben de ser iguales. Si una de estas tres cosas falla, decimos que la función no es continua en ese punto, sino discontinua. Pero existen dos tipos de discontinuidad. Hay una que es removible o evitable y la otra que es esencial. Vamos a mirar la primera, que es la discontinuidad removible. Vamos a analizar este primer ejemplo. Entonces tenemos la siguiente función. F de x es igual a x a la 2 menos 4 sobre x menos 2. Entonces, aquí evidentemente si evaluamos la función en 2, vamos a encontrar una indeterminación, porque se nos va a hacer una división por 0, es decir, la función evaluada en 2 no va a existir. Pero ¿qué podemos decir del límite? Miremos. Vamos a hacer el límite cuando x tiende precisamente a ese punto, a 2, de la función. X a la 2 menos 4 sobre x menos 2. Si evaluamos directamente el 2 nos da una indeterminación o una forma indeterminada 0 sobre 0, lo que indica que podemos hacer un proceso de simplificación para ver si podemos eliminar la indeterminación y lo vamos a hacer a través de la factorización. Vamos a factorizar el numerador. Entonces nos va a quedar x más 2 por x menos 2 sobre x menos 2, lo que nos va a permitir simplificar, y el límite entonces cuando x tiende a 2 va a ser el límite de x más 2, que va a ser 2 más 2 igual a 4. Entonces, aunque la función no está definida en 2, el límite sí existe. Entonces decimos que es una discontinuidad removible. ¿Qué va a pasar con este tipo de gráficas? Cuando vamos a graficar esta última parte después de la simplificación, va a ser una línea, pero va a tener un hueco precisamente cuando la x vale 2. Entonces, la y en la imagen va a haber un huequito ahí. Este tipo de funciones que tienen discontinuidad removible o evitable, sus gráficas normalmente presentan huecos. Entonces, pongamos esto por acá para que lo tengamos en cuenta, las gráficas presentan huecos. Miremos el segundo ejemplo. En este caso tenemos esta función. Nos está diciendo que cuando
x vale 1, o sea, la función evaluada en 1, la función vale 2. Y vamos a mirar el límite. El límite lo vamos a hacer para cualquier x diferente de 1, porque ahí incluimos las x que están antes del 1 y las x que están después del 1, o sea, límite por derecha y por izquierda. Entonces, límite cuando x tiende a 1, vamos a evaluar esta función, porque ahí es donde lo tenemos que hacer, nos va a dar 2x más 3. Aquí no tenemos una indeterminación, no tenemos una forma 0 sobre 0, entonces podemos evaluar directamente el 1, nos da 2 por 1, 2 más 3, 5. ¿Por qué esta gráfica no es continua? Porque la función evaluada en el número y el límite son diferentes, entonces la gráfica no es continua, pero como el límite existe, decimos que es una discontinuidad removible o evitable. Entonces recuerden, se presenta una discontinuidad removible o evitable siempre y cuando el límite exista. Vamos a mirar entonces otro tipo de discontinuidades. Ahora entonces veamos cuando una discontinuidad es esencial o no removible. Y esta se da cuando el límite no existe. Miremos el siguiente ejemplo. Tenemos esta función g de x definida como esta función racional para toda x diferente de 2 y definida para el 2 en un punto 3, o sea, en un punto y3. Entonces vamos a analizar las tres condiciones. ¿La función en 2 existe? Sí, y es 3. Ahora miremos el límite. Entonces, la función es esta, tenemos que mirar cómo es un límite por la derecha y por la izquierda porque es una función racional. Entonces aquí en 2, como muestra la gráfica, tendríamos esta asíntota y si hacemos el límite hacia 2 cuando nos acercamos por la izquierda, entonces la gráfica se dispara a menos infinito. Y si hacemos el límite cuando nos acercamos a 2 por la derecha, la gráfica se dispara hacia más infinito. Para que el límite exista, los dos límites deben de ser iguales, el de la derecha y de la izquierda, en este caso no. Entonces el límite de la función no existe. Por lo tanto, al no cumplirse que el límite sea único, entonces decimos que es discontinua en 2, pero que esa discontinuidad es esencial. Las discontinuidades esenciales son las que presentan rupturas en la gráfica, no huecos, sino rupturas o saltos. Que no podemos redefinir para hacer la gráfica continua. Aquí hay una ruptura, no un hueco, sino una ruptura de la gráfica, entonces decimos que esa discontinuidad es esencial. Sigamos mirando otro ejemplo. Tenemos este otro también. Entonces tenemos esta función definida con 3 más x para cualquier x que sea menor o igual a 1. Y 3 menos x si la x es mayor o igual, perdón, mayor a 1. Entonces vamos a mirar entonces las condiciones primero. La función definida en 1 que nos da, entonces donde diga igual a 1, o sea, en esta porción. O sea, tenemos que evaluar 3 más x. Entonces 3 más x nos da 4, porque ahí es donde dice igual a 1. Ahora, límite de la función cuando tiende a 1 por la izquierda, donde sea menor que 1, o sea, también acá en 3 más x, que nos da 4. Entonces, límite por la izquierda se evalúa aquí en 3 más x porque es donde es menor a 1, entonces nos da 4. Y ahora, el límite cuando la x tiende a 1 por la derecha, o sea, donde la x sea mayor que 1, o sea, en esta parte de la función, o sea, 3 menos x nos da 3 menos 1 nos da 2. Como el límite por izquierda de 1 y por derecha de 1 no es igual, entonces decimos que el límite no existe. Por lo tanto, la función es discontinua, pero es una discontinuidad esencial o una discontinuidad de salto. Aquí pueden ver la ruptura de la gráfica, una discontinuidad de salto. La función, volvemos y recapitulamos, evaluada en 1 nos da 4. El límite por la izquierda de 1 nos da 4 y por la derecha nos da 2. Entonces, al no ser un límite único, decimos que el límite no existe y que hay una discontinuidad de salto o esencial. Bien, finalmente evaluemos la continuidad de la siguiente función.
f de x es igual a x a la 2 para cualquier x que sea menor o igual a 2 y es 8 menos 2x para cualquier x que sea mayor a 2. Entonces inicialmente la primera condición es saber cuánto vale la función evaluada precisamente en 2. Entonces f en 2 es donde nos diga aquí que es igual a 2, o sea, en esta función. O sea, f evaluada en 2 va a ser para x al cuadrado, es decir, 2 a la 2, o sea, 4. Luego, entonces, vamos a analizar límite por derecha de 2 y por izquierda de 2. Entonces, iniciamos con el límite por la izquierda. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, o sea, cuando es menor que 2, o sea, que es también esta función. Y aquí podemos evaluar directamente porque no es una indeterminación 0 sobre 0, es decir, 2 al cuadrado también nos da 4. Y vamos a analizar límite cuando x tiende a 2 por la derecha, es decir, cuando x es mayor que 2, o sea, estamos en esta parte de la función, o sea, 8 menos 2x. También podemos evaluar directamente, no hay que organizar o simplificar ninguna indeterminación, entonces nos daría 8 menos 2 por 2 que es 4, es decir, 8 menos 4 igual 4. Como vemos, el límite por la izquierda y por la derecha es igual, es decir, el límite de x cuando tiende a 2 de la función existe y es igual a 4. Y además, también es igual a la función evaluada en 2 que también nos dio 4. Por lo tanto, como las tres condiciones se cumplieron, los dos límites son iguales, el límite existe, la función evaluada en 2 existe y es 4, y el límite también es 4 tanto por derecha como por izquierda, entonces decimos que la función es continua. Continua para x igual 2. Entonces espero que con esto les haya quedado muy claro todo lo referente a la continuidad de funciones.